Bien, ahora estamos con Fernando Tuesta, politólogo, ex jefe de la OMPE, además uno de los grandes promotores de la reforma política en nuestro país, esta reforma que no se llegó a implementar y que más bien está siendo revertida, con quien hablaremos, por supuesto, de la situación política que atraviesa el Perú. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Gracias por la invitación. Bueno, hablaba de reforma política porque en estos momentos en los que la economía está mostrando, digamos, estos retrocesos, estos 4 meses consecutivos de decrecimiento, se dice que uno de los problemas que atraviesa nuestro país es justamente el problema de la falta de predictibilidad, de confianza, de institucionalidad y que hacen falta una serie de reformas estructurales como la reforma política. Ahora, ¿existe la voluntad? Tú que promoviste una reforma política y has visto cómo el Congreso ha hecho todo lo posible por desmenuzarla, de emprender algo tan necesario como eso, de establecer unas reglas de juego racionales para el momento que vive nuestro país? No, ninguna, Raúl. Cada vez más los congresos y en este en particular, lo que han hecho es, por el contrario, dar pasos atrás, medidas contrarreformistas, no hay un interés. Sabemos que es un congreso que trabaja por la supervivencia y sacar todo provecho hasta el 28 de julio de 2026. Y si pudieran quedarse de alguna manera, allí sí modificarían todo lo que pueden. No existe voluntad política, pero no solamente eso, Raúl, sino que esto se combina con una tremenda ausencia de experiencia de la mayoría de parlamentarios, a lo que se le agrega lastimosamente un bajo nivel de formación, ya no digo académica, educativa, sino política. Y por lo tanto, cuando discuten los temas de reforma, tú te das cuenta que ni siquiera han leído la ley. Y tratándose de temas que los vincula a ellos directamente en su quehacer, pues, permanente, ¿no? Hacer. Hijo, puedes ir. O sea, participación, competitividad, y a eso le agregas un tercer elemento fundamental, que es la capacidad reductora del número de partidos. En este momento hay 25 partidos. Sí. 25. Al 2026, mira, al menos 10, serán 35 partidos. Esto es inmanejable. Ahora, Entonces, yo quisiera que nos detuviéramos en ese dato que a mí me parece muy importante antes de continuar con tu desarrollo lógico. 35 por partidos 25 en eh, este momento, ¿no? que llegaran a 35 probablemente para las próximas elecciones como lo prevés tú, ¿representan a 35 ideologías distintas? No, no, en lo absoluto. Acá todos quieren ser cabeza de ratón. En realidad cada Sí. uno quiere tener el partido propio. Con la modificación, Es decir, es una agencia de empleo, básicamente, ¿no? totalmente, ¿no? Mira, la idea era que la inscripción de los partidos se sincere, de tal manera que se eliminó esta recojo de firmas de adherentes que llegó a exigir en el Perú 750.000, que en realidad nadie conseguía, pero sí lo que te tenías era un mercado negro Sí. de firmas, que es corrupción. Entonces eso se eliminó y se circunscribió a conseguir militantes, que es lo mínimo que puede tener un partido, si no hay militantes no hay nada. Bueno, ahora se requiere alrededor de 25.000, que a mí me parece mucho, nosotros propusimos la mitad, pero bueno, ahí está. Pero muchas de estas agrupaciones que se están inscribiendo no tienen fuerza organizativa y probablemente fuerza electoral. Entonces la paso en un filtro, porque decía, si es que no superas el 1.5%, ya no sigues en competencia. Entonces, participación, competitividad, acotar el número de partidos y por lo tanto te da qué cosa todo esto, legitimidad. Porque luego de armada las listas, estas se inscriben tal cual por decisión del electorado. Esto no tiene ese proyecto de ley. El proyecto de ley agarra y su sustento es penoso. Te dice que te recuenta cosas y luego te dice, esto fue propuesto por el inhabilitado Vizcarra,
Ya, ya. Y que nunca se puso en práctica, claro, porque el Congreso lo suspendió 2 veces. Y Sí. luego te dice lo peor de todo. No solamente se regresa al 2003, donde el partido elige las PASO, o solo más los militantes, o solo por delegados. Bueno, en 2021 y 2022, casi todos los partidos eligieron por delegados, que es la concentración de las decisiones de parte de las cúpulas. Con esto matan las PASO y estaremos retrocediendo evidentemente al 2003, donde los partidos, no había partido en donde sus propios militantes no cuestionaban la forma como se organizaba, ¿no? Sí. Y bueno, esto va a ser terrible porque se van a hacer selección de candidatos, van a participar los organismos electorales, pero en el fondo va a ser un formalismo, ¿no? Y con esto se O sea, quiebra. un gasto de dinero, ¿no? Que no Y acá tendrá viene el ningún tipo tema. de efecto. Acá viene el tema. Se decía que para las PASO es para seleccionar candidatos a la presidencia de la República, Congreso, gobernador y alcalde. Los concejales y consejeros, que son miles, eso ya depende del partido que vea cómo lo organiza, por un sentido de realidad. Ahora dice que sean todos, con lo cual va a ser costoso, y va a ser costoso también porque cada partido dice que toma el diseño que quiere. Eso es organizativamente complejo, eso trae montones de problemas y te va a costar mucho más caro. Tú sabes que el costo eh, eh, voto por persona cuando participan todo el país es de X, pero esta vez que es voto por persona supuestamente miembro del partido, que ocurrió en 2021 y 2022, era como 15 veces más, 15 veces más. Entonces tú tenías los locales de votación, Raúl, había más gente del jurado, la OPE, transparencia, etcétera, que miembros, porque votaban solo el 8%. Que estos congresistas le digan a los miembros de su partido: ¿ustedes están contentos cómo se ha hecho la selección de candidatos en nuestro partido? Te aseguro que si hubiera una encuesta, todos dirían que no, todos dirían que Claro. no. Pero bueno, ese es el Congreso. Ese es el Congreso, efectivamente. Ahora, esto es algo que no debería ocurrir. Quisiera además volver a este argumento del vizcarrismo, digamos, básicamente la discusión política en nuestro país se ha reducido a estos dos argumentos, ¿no? O sea, que es porque se apoya al lagarto, digamos, Sí. o porque es caviar, ¿no? Estos dos argumentos estúpidos que nos están llevando a la crisis a la que nos está llevando la actual situación, tanto económica como política como institucional. ¿Hay algo que se puede hacer contra eso, digamos, para imponer un poco de inteligencia en el debate? Bueno, esto que es lo menos que hay ahora en el debate, efectivamente ha llevado a una simplificación extrema. En los considerandos se señala que, claro, él dice a cada rato, el inhabilitado Martín Vizcarra nombra una comisión, ciertamente nos nombró. Lo que no dicen ellos y lo que sí hicimos nosotros era que inmediatamente se designó la comisión, nos reunimos con todas y absolutamente todas las bancadas del Congreso. Cuando entregamos el informe, nadie dijo nada. No hubo ninguna oposición, ni siquiera a las PASO, porque el Congreso no tenía una propuesta, ni siquiera los partidos, de reforma política que tenía que ver con organizaciones políticas. Y aclaro, el expresidente Martín Vizcarra, tampoco, tampoco. Si Ah, el Congreso nos hubiera pedido a nosotros un informe, le hubiéramos entregado ¿no? Que se basaba, para empezar, en un diagnóstico, cosa que no hace ninguno de los proyectos de ley. Los proyectos de ley suelen partir de la ley para modificar la ley. Nosotros partíamos de un diagnóstico de la realidad, porque además muchos de nosotros, bueno, todos somos académicos, hemos trabajado y estudiado, sobre todo organizaciones políticas, y coincidíamos en que acá tenía que haber una gran modificación. Entregar, digamos, a la ciudadanía su intervención en la selección de candidatos allí donde los partidos son altamente débiles, pero que con eso lo que hacías era incrementar su capacidad movilizadora, y los partidos podían generar también a través de esos mejores posibilidades. Y lo peor, Raúl, es que si tú ves racionalmente el tema, es que a los partidos que están en el Congreso les convendría la PASO.
Y les Ajá. convendría que son 10 partidos que están en el Congreso y si mantienen las pasos, se van a deshacer de muchos cascarones que entran Se al... reduce exacto, Se se reduce, reduce la competencia. y en el buen sentido, y en el buen sentido. Eh, Muchos cascarones, ¿no? Entonces dicen, es que puede salir, dice un Pedro Castillo, pero Pedro Castillo salió porque hay un Perú libre. Sí, Y un Perú libre, sin Castillo yo hubiera desaparecido. Yo sí. hubiera desaparecido, ¿no? Entonces, racionalmente no tienen, digamos, esa mirada como para entender que un partido medianamente organizado no tendría por qué temer a las pasos. Mm. Por el Ahora, contrario, debería alentarla. Fernando, nos quedan pocos minutos. Yo quería hacer un pequeño recuento de las reformas que convendría o que podríamos debatir dentro de este proceso de reconstrucción de la política, de la forma en que se organiza la política en nuestro país. Reelección parlamentaria, Nosotros sí, nosotros hemos considerado que sí, bicameralidad también. Entiendo que bicameralidad. sí, también, y un juego de relaciones ejecutivo-legislativo que obviamente no sea desbalanceado como lo tenemos ahora, ¿no? Ajá, o Eh, sea, una reconstrucción de la confianza y de la vacancia presidencial. no, además lo que tú tienes es un instrumento a favor del Ejecutivo, un instrumento a favor del Legislativo. No Exactamente. puedes tener Eso se llama 10 a equilibrio. 1. No, Se llama equilibrio de poderes, ¿verdad? y luego modificar incluso en la figura de la vacancia. Yo creo que debe haber juicio político al presidente, que es otra figura, pero no Sí, es impeachment. capacidad moral que es, digamos, es elástico, no lo puedes utilizar cuando quieras. Y no se dan Sí, cuenta los populistas que mañana ellos pueden estar en el gobierno, ¿no? Esa sí. es la cortoplacista Y de el la cosa. juicio político tiene reglas, procesos, procedimientos, plazos, que es Así es, algo fundamental para la predictibilidad. Elección así de es. congresistas con la segunda vuelta. Elección de congresista con la segunda vuelta. Así es. Candidatos Ese es. presidenciales al Congreso, los que no son elegidos. Ese es para nosotros un punto central. Imagínate tú a los líderes políticos ahora que están fuera, tenerlos en el Congreso. Para empezar, Claro. organizar su bancada. El nivel del debate mejoraría y se sincera el debate Pero político. además te evitas situaciones como la de Soto, que se olvidó por completo de su bancada, ¿no? Él y varios, él y varios, Varios. ¿no? No, Mm, pero ellos debían de ser y tienen que asumir la responsabilidad, ¿no? de En acuerdo. la Constitución del 79 era posible Fujimori cabeza de lista de senador y candidato Por a la presidencia. supuesto. Y candidato a la presidencia. Aun cuando, en este caso debería ser obligatorio, ¿no? Por ejemplo, encabeza la lista del Senado. Y eso sería Claro. súper interesante, ¿no? ¿Alguna otra reforma importante? Bueno, creo que eliminar expresamente el voto preferencial, ¿no? Y las Ujú. primarias tienen que ver con eso de manera importante. Bueno, y esto que no gusta, pero romper, cortar ese candado del número de congresistas que está en la Constitución. Nosotros Claro, somos el quinto país, es impopular, es pero tenemos muy impopular, claro. poquitos. Sí, no, y eso crea una serie de problemas. Somos el quinto país en población en electores en América Latina, pero tenemos el 14º en tamaño del Congreso. La gente No, puede hay decir, una subrepresentación brutal. no es para nada, para nada, para nada. Sí, de acuerdo. Muy bien, Fernando, como siempre un placer conversar contigo. Gracias, Raúl. Hasta otro momento. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Vizca Barça. Nos vemos. Bien, vamos a hacer una pausa.